Hacia el año 130, probablemente en Esmirna, en Asia Menor, nace Ireneo de León. Ahí se convirtió no solamente en un discípulo, sino también en un admirador ferviente de su maestro y obispo Policarpo. Ireneo ante todo era un pastor y estaba interesado fundamentalmente en dirigir a su grey en dos cosas: la sana doctrina y la vida correcta. Pretendía sencillamente refutar a los herejes e instruir a los creyentes a través de sus escritos. Y aunque tenía muchos, son dos las obras que se conservan. Primera, la demostración de la fe apostólica, donde trata de instruir a su grey sobre algunos puntos de la fe cristiana. Y segunda, la refutación de la falsa gnosis, también conocida como contra las herejías, donde está tratando de refutar a los gnósticos. Dios crea al hombre en un principio como un ser libre. Esto lo hace responsable, pero también esa libertad le permite conformarse más y más a la voluntad y naturaleza divinas. También gozar de una comunión siempre creciente con el Creador. Por otra parte, no fue creado en toda su perfección. Dios, como un pastor que es, colocó a la primera pareja en el paraíso, no en un estado de perfección, sino como niños. Lo que esto quiere decir es que Dios tenía el propósito de que el ser humano creciera de tal modo en comunión con Él que a la larga llegara a estar por encima aún de los ángeles. Los ángeles, quienes son seres superiores a los seres humanos, solo temporalmente. La función de los ángeles es semejante a la de un tutor. Debe dirigir los primeros pasos de un príncipe. Y además de los ángeles, Dios contaba con sus dos manos, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto para dirigir e instruir a la humanidad a tener una comunión cada vez más y más íntima con Él. A eso lo llamó Ireneo divinización. El último propósito de Dios es hacernos cada vez más semejantes a Él. No quiere decir con esto que lleguemos a ser iguales a Dios. Todo lo contrario. Él se encuentra tan por encima que por mucho que crezcamos y crezcamos y crezcamos, siempre va a haber un largo camino por recorrer. Satanás, que era uno de los ángeles, sintió celo del destino tan elevado que Dios reservaba para la criatura humana. Y por eso hizo pecar a Adán y a Eva. Los hizo expulsar del paraíso. Y evidentemente su crecimiento quedó torcido. La encarnación no es el resultado del pecado humano, todo lo contrario. Desde un principio, Dios tenía el propósito de unirse a la humanidad como lo ha hecho con Jesucristo. De hecho, el Verbo encarnado fue el modelo que Dios utilizó al crear al ser humano según su imagen y su semejanza. Adán y Eva fueron creados para llegar a ser como el Verbo que habría de encarnarse. Por razón del pecado, lo que sucedió es que esa encarnación tomó otro propósito y ha venido a ser también el remedio contra ese pecado y también el medio para la derrota de Satanás. A pesar de eso, Dios siempre ha dirigido a la humanidad hacia una comunión más íntima con Él. Cuando llegó el momento adecuado y la humanidad estuvo preparada, el Verbo se encarnó en Jesucristo y se convirtió en el segundo Adán, porque en su vida, muerte y en su resurrección se ha creado una nueva humanidad. Y en todas sus acciones Jesús ha ido corrigiendo el mal que fue hecho en el primer pecado. No solamente hizo eso, también derrotó al maligno y ha hecho posible que vivamos en libertad. Y cuando llegue la consumación final y el reino de Dios se establezca, la humanidad redimida continuará creciendo en comunión con Dios. Y el proceso de divinización continuará por toda la eternidad, llevándonos claramente más cerca de Dios. En resumen, la teología de Ireneo consiste en una grandiosa y amplísima visión de la historia,
de tal modo que los propósitos de Dios van cumpliéndose a través de ella. Y en esta historia el punto central es la encarnación de Jesucristo. El propósito de Dios es unirse al ser humano, y esto ha ocurrido en Jesucristo de un modo inigualable. Mi nombre es Juan Camilo Salazar. Muchas gracias.